Felipe y Natanael. Natanael. Listo. San Juan 2, 1. Capítulo 1. Uno. Ok. Bueno, vamos a darle gracias a Dios esta noche. Señor, gracias por este tiempo y la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, Señor, con tu palabra y ten misericordia de nosotros para entender tu mensaje que solo se revela por tu Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, vámonos a Juan, la última porción del capítulo 1 que vamos a terminar hoy día. Bueno, el capítulo 1, 33. desde el versículo 43 hasta el 51. Del versículo 43 al 51. 18 de octubre, 17. 18. 18 de octubre. Qué horror, estamos a fin de año. Ya están las tiendas llenas de Navidad también. Ya, Puro negocio. 89 páginas hemos escrito del capítulo 1 de Juan. Esperamos un libro, pastor, por favor. Sí. Bueno, vamos a leer entonces el pasaje que nos toca hoy día. Versículo 43 al 51. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael, le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bueno, la semana pasada estábamos hablando de los dos discípulos de Juan el Bautista que siguieron a Jesús. Uno se llamaba Andrés, que era hermano de Simón Pedro. Y la semana pasada vimos cómo Andrés va y llama, invita a Simón Pedro para que se acerque y conozca a Jesús. El día de hoy nos toca este pasaje de Felipe y Natanael. Por una lectura rápida, por una lectura simple, uno supondría que el segundo discípulo era Felipe, el segundo discípulo de Juan el Bautista, que Andrés era uno y Felipe era otro. Pero cuando uno estudia el texto te das cuenta que no es el mismo día, es al día siguiente, cuando Jesús quiere ir a Galilea, y es al día siguiente que se halla con Felipe. Entonces no podemos asegurar que Felipe sea el segundo discípulo. Algunos creen
que es más se refiere a Juan el Bautista, a Juan el Apóstol, que era el que estaba ahí, porque es el único que relata esta escena, no aparece en ninguno de los evangelios. Ahora, antes de estudiar el pasaje en sí, vamos a hablar acerca de Felipe. ¿Quién era Felipe? Felipe, les mencionaba yo que Felipe tiene hay tres Felipes diferentes en la Biblia. Vamos a leer Lucas capítulo 3, versículo 1. Lucas capítulo 3, versículo 1. Lucas 3, 1. ¿Empiezo yo? Por acá. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia. Muy bien. Ese era un tetrarca. Un tetrarca era un gobernador, Tetra, es de cuatro. era un gobernador que administraba 4 regiones. Ahora, acá por ejemplo se nos dice, vamos a leer otra vez, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Ahora, ¿Dónde queda eso ahora? todo esto es la región de Jerusalén, Galilea. Jerusalén. Herodes, tetrarca de Galilea, tetrarca de Iturea, toda la provincia de Iturea que está en la parte de arribita, Traconite, Lisania, toda esa parte, todo lo que es actualmente lo que es Jerusalén, toda la zona palestina, ¿no? Ahora, muy bien, entonces tenemos acá, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato. ¿Han escuchado ese nombre antes? Poncio Pilato. Sí, claro. ¿De dónde lo conocen? Cuando el juicio se lavó las manos, Ajá. el juicio de Jesús. Exactamente, ¿no? El juicio de Jesús. Y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano se llamaba Felipe, tetrarca de Iturea, ¿no es cierto? Entonces, este personaje, acá aparece un personaje llamado Felipe. ¿Ok? Ahora nos vamos a Mateo, capítulo 14. Versículo 3. 14. Mateo 14, versículo 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. ¿No? Ese mismo Felipe. Aparece nuevamente Herodes el tetrarca. Es otro Felipe. ¿No? Aparece Herodes el tetrarca, acá. Y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, ¿no? Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Pero es el mismo Felipe. Ok, entonces hay algunos eruditos que piensan que este es otro Felipe porque no se le menciona como tetrarca. Pero acá dice que era su hermano Herodes. Era hermano de Y Herodes. acá también habla de Herodes. Exactamente. Según los historiadores, Herodes el Grande tuvo 2 hijos llamados Felipe. Pero, Dos hijos llamados Felipe. así. Ah, no era el mismo, no es el, No no es es el el mismo. mismo.
Uno de ellos, Herodes, Felipe el tetrarca, tenía más autoridad, Ya. y el otro era simplemente un hijo normal, un Felipe normal, Casado con Herodías. casado con Herodías, y Herodes el tetrarca le quitó a la mujer a su hermano, ¿no? En realidad no se casó con ella porque no podía casarse con ella porque ella estaba casada con Felipe, pero la convirtió en su amante oficial. Herodes tetrarca tenía poder para matar a su propio hermano, entonces su hermano se cayó la boca, no dijo nada, dejó que se llevara a su mujer, ¿no? Y el que se le enfrentó fue Juan el Bautista. Y entonces Juan el Bautista le decía, no te es lícito tenerla. No te es lícito tenerla, y por eso Herodes quería matarlo, versículo 5. Pero temía al pueblo porque tenían a Juan como profeta. Y entonces aquí viene la historia cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, o sea, la hija de su amante. La hija de su amante danzó delante de él. Su sobrino. No no es nada, la hija de su amante. Su hijastra. Si estuviera casado con ella sería su hijastra, Nunca se casó. pero no se Era el casó. hermano de Felipe. Verdad, claro, cierto, era su sobrina por parte de Felipe. Por eso dijo. Era su sobrina por parte de Felipe. Sobrina. Entonces en el versículo 7 dice, por lo cual ese le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida por su queridísima madre, le dijo, dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, ella la presentó a su madre. Todavía se Entristeció. Sí, Pero como dio su palabra. Ay, qué penita, pero solo la cabeza. Claro. Entonces llegaron, Solo la cabeza. y entonces así termina la vida de Juan el Bautista. Entonces este es los otros Felipes, los Felipes que estaban vinculados a la familia de Herodes. Pero bíblicamente hay otros Felipes más. Vamos a leer en Juan capítulo 1 que acabamos de leer. Este Juan, en el capítulo 1, versículo 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Este Felipe aparece en varias escenas porque Felipe de Betsaida. se le llama Felipe el apóstol. A este se le conoce como Felipe el apóstol. En el capítulo 12 de Juan, ¿Tiene algún significado, Felipe? Sí. sí, amante de Amante de caballos, los caballos. amante de los caballos. Esa pregunta sí el viernes pasado. Sí. Mejor al cine, ya. En el capítulo 12 de Juan, versículos 20 al 22. 20 al 22. ¿Me toca? No, Lucy. Ah, Lucy. Juan 12. 12, 20, 22. Juan 12, 20. Dice así. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Muy bien. Este es el Felipe que está con Jesús ya desde la época de Natanael, que llega a ser discípulo, porque está dentro de la lista de los discípulos. Si buscamos en Lucas, en el capítulo 6, Lucas en el capítulo 6, el versículo 12, Lucas 6. Lucas 6, 12, Y en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. lee hasta el versículo 16. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles,
a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, a Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Muy bien, en el versículo 14 se menciona a Felipe, que se convierte en Felipe, que está junto a Bartolomé. Algunos escritores ven cierta relación en la palabra griega de Bartolomé, que le voy a explicar ahorita más adelante, con el de Natanael. Le cambió también el nombre. Exacto. Bartolomé se cambió por Natanael. Natanael era Natanael se Natanael. cambió por Bartolomé. Y después se conoció por Bartolomé. Natanael. Entonces acá está Felipe, es uno de los 12. Entonces hasta ahora, ¿qué tenemos? Que Jesús ha sido bautizado por Juan el Bautista, quiere irse a Galilea, se encuentra con Felipe, lo invita a Felipe a seguirlo. Este Felipe luego se convierte en su discípulo. Ese Felipe tiene mucha confianza y es muy conocido porque hay un grupo de gente, un grupo de griegos, ¿no?, que se acercan, quieren hablar con Jesús, pero en lugar de hablar con Jesús, primero van a buscarlo a Felipe. Felipe va a buscar a Andrés y juntos van a decirle a Jesús: Señor, te están buscando, ¿no? Volvamos a Juan, capítulo 6. Este es el texto de la multiplicación de los panes y los peces. Juan 6, vamos a leer del versículos 5 hasta el 7. Cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que éstos coman? Pero decía esto para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que estaba por hacer. Felipe le respondió: ni 200 días de sueldo bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco de pan. El 7 del siglo 8. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y uno de sus discípulos, le dijo. Es interesante cómo Andrés y Felipe aparecen varias veces juntos, ¿no? Entonces, cuando tienen a toda esa multitud de gente, de Jesús para probarlo, se voltea y le dice: ¿y qué hacemos? Una panadería cerca, ¿no? ¿Alguien conoce una panadería grande? Hay que alimentar a 5,000 adultos, más las mujeres, que eran quizás unas 3,000 más algunos niños, más algunos ancianos. La gente calcula por ahí que eran unas 10,000 personas. Se dice alimentación de los 5,000 porque eran 5,000 hombres, pero en total eran como unas 10,000 personas. ¿Cómo alimentas a 10,000 personas? O sea, ¿cómo alimentas? ¿Cómo hacía Jesús para que 10,000 personas lo escucharan? Ese es uno de los milagros que la gente no menciona. Claro, es uno de los milagros que la gente no menciona. Lógico. Yo siempre me pregunté, ¿había micrófono? O quizás el eco, ¿no? El eco. No lo creo. No, algunos han pensado que él predicaba junto al mar y se ponía de espaldas a la brisa. De la brisa le llevaba el sonido, ¿no? Pero hay zonas donde no había mar. Entonces, ese es uno de los milagros que la gente no menciona. ¿Cómo hacía para que la gente escuchara? Eran 10,000 personas. ¿Y cómo hacía Jesús para hablar y de tal manera que llegara a los oídos de todos? Imposible. Y entonces Jesús tiene a 10,000 personas ahí sentadas, escuchándolo, y Jesús se voltea y es a Felipe al que le habla, ¿no? A Felipe el apóstol le dice: Felipe, una panadería cerca donde compramos, ¿está Migros abierto? Cerró COP, ¿no? Vamos a comprar unos pancitos. Entonces Felipe pues se asusta, pues, ¿no? Entonces le dice, el versículo 7, ¿no? 200 denarios de pan. La versión de Chantal dice... Denarios es de días, ¿no? Salario. El salario, un denario era el salario de un día. No bastaría para... O sea, 200 salarios diarios no alcanzarían para alimentar a 10,000 personas, ¿no? ¿De dónde pues vamos a alimentar a esas personas? Y Andrés, que está con la oreja parada, le dice a su hermano Simón Pedro, el versículo 9: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? O sea,
qué Mismo almuerzo latino. qué escena, Tenemos solo qué escena, ¿no? O sea, yo no llego a entender qué pasó por la cabeza de Andrés. Tiene 10.000 personas, Jesús se voltea a Felipe y le dice, ¿dónde podemos comprar para alimentar a los 10.000? No sé qué dijo, ¿por qué responde Andrés? Acá hay un señor que... O sea, lo único que hay es eso. Tenemos acá, ¿no? Un niño que tiene... Tengo cinco panes y 2 peces, ¿no? 5 panes y Pero ni hizo siquiera... como de broma, ¿no? Ya Ni casi- siquiera 2 peces, no 2 pececillos, o sea, eran 2 pececitos, ¿no? anchoveta. Dos pejerrey. ¿Qué es esto? Y lo que ellos usaban era el pez seco, ¿no? Ellos secaban el pez, lo hacían como, no sé cómo le llaman en Honduras, en el Perú le dicen a la carne seca, le llaman charqui. El bacalao, claro, el bacalao vendría a ser pecado. Entonces la gente caminaba con su bacalao, ¿no? Y con sus panes duros ahí viejos, y con eso se alimentaban hasta llegar a casa. Tenían su cinturón de bacalao. Ah, cinturón de bacalao. ¿Sí, olor? Bueno, eso debe ser interesante. Asqueroso. Hoy día fui a COP. Con harina de pescado cuando vas a A Chimbote. Chimbote, huele el ambiente. Ayer fui a COP. Es olor de Me prosperidad. faltaban unas cosas que quería cocinar para la noche, y me fui a COP y veo a un muchacho y le pido por leche en lata, ¿no? Yo lo veo y así estamos como a 4 metros. Entonces le digo, disculpe, ¿tienen leche en lata? Y se me acerca, y a los 2 metros de distancia, un olor. Una marejada. Ah, bueno. Marejada. Y me dijo, Olor le nacional. enseño, no, gracias, ya sé dónde está. Bueno, la cosa es que Felipe está involucrado, ¿no? ¿Ok? Otra escena más la tenemos en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Versículos 8 y 9, Fanny. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Muy bien. Ahora les voy a dar un bosquejo de Juan para que se localicen bien en el libro de Juan. Ustedes saben que Juan está dividido en capítulo 1, que es la introducción para el Mesías, Jesucristo, que vamos a terminar el día de hoy. Luego del capítulo 2 hasta el capítulo 12 es la vida de Jesús. La vida, los milagros, los encuentros, las charlas, son 11 capítulos, del 2 al 12, ¿no? 13, 14, 15, 16 y 17 son 5 capítulos, que es la última cena. Todo lo que pasó en la última cena. 5 capítulos lo dedica Juan a describir con detalle todo lo que pasó. Y luego, del capítulo 18, 19, 20, 21, la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, ahorita lo que están pasando están en la última cena. Y entonces, Jesús está anunciando que Él se va, ¿no? Versículo 1 del capítulo 14, Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Si todo esto es mentira, Jesucristo habría sido el más grande fanfarrón en la tierra. Miren lo que le está diciendo a sus discípulos, imagínense. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si me fuere, les prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿No? Entonces, si Jesucristo estaba diciendo la verdad, hay un lugar donde está Dios, donde Él está preparando morada para sus hijos. La pregunta es, si nosotros nos morimos, ¿iremos allá?
Claro. ¿Iremos a ese lugar? Sí. Y en el versículo 5 le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Porque Tomás, el ver para creer, El incrédulo. el incrédulo, está mirando con ojos humanos, ¿no? Me voy, les voy a preparar un lugar y ya regreso, ¿no? Y Jesús está hablando en términos espirituales, ¿no? Y Tomás, ¿a dónde se va? ¿No? O sea, el burro del grupo, ¿no? O sea, todo el mundo está, Jesús está hablando en un nivel espiritual y Tomás está en un nivel humano. ¿A dónde se va? Que me dé su dirección y teléfono. Claro, ¿no? Señor, ¿a dónde vas? No sabemos a dónde vas. ¿Y cómo va? Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabemos el camino? Y entonces Jesús le contestó, el versículo clave, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe contesta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y otra Pero si vez, él era el mismo. cachetadón. Exacto, ¿no? Cachetadón, ¿no? Exacto. ¿Qué parte Señor, no muéstranos al entendiste? Padre y ¿Qué nos parte basta. no entendiste de Mira, y Dios? si retrocedemos atrás, todos los ¿cómo se llama? Los milagros, las y todo señales. lo Lo han que visto hizo la caminando. Somos los humanos, somos... Lo han visto caminando sobre el agua, lo han visto sanando enfermos, sanando ciegos, Dando de comer a la así, gente, o sea, resucitando a, ¿no? a la gente. y entonces, está bien, todo eso está bien, pero si nos muestras al Padre nos basta. O sea, ¿ya qué más? O sea, ¿ya qué más, no? Entonces ahí cuando Jesús le contesta, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él era la encarnación de Dios. Muy bien, este de acá, si ustedes van a Hechos de los Apóstoles, al capítulo 1, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, el versículo 13, Hechos 1:13. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón de Celote y Judas, hermano de Jacobo. Claro, entonces Jesús ya murió, Jesús ha ascendido a los cielos, los discípulos lo han visto ascender a los cielos, los ángeles se han aparecido y les han dicho, esperen que así mismo como Jesús se ha ido al cielo, exactamente igualito va a volver. Exactamente igualito va a volver. La segunda venida de Cristo no va a ser a través de una mujer, no va a ser engendrado de una mujer, va a venir directamente del cielo. Y entonces, pero Jesús les dijo, espérense, ¿no? ¿Y a quién está hablando? A sus discípulos. Y le dice, espérense hasta que venga sobre nosotros el Espíritu Santo. En el versículo 13 entonces se menciona que Felipe era uno de este grupo cercano, este grupo de discípulos, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. ¿Ah? ¿Cómo? Y ahí está, ¿no? A este Felipe se conoce como Felipe el apóstol. Felipe el apóstol. Cuando ya entramos a Hechos de los Apóstoles, si nos vamos a Hechos al capítulo 6, si vamos a Hechos al capítulo 6, Hechos capítulo 6, ahí tenemos la historia de que ya la gente estaba entregando sus cosas a los discípulos para que ellos lo distribuyeran entre la gente con necesidad y compartieran entre todos, y hay problemas de la distribución de la comida. Entonces piden, las mujeres griegas se estaban quejando que la distribución no era pareja con las mujeres judías.
Entonces dice que los discípulos piden que elijan, versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Este Felipe es el conocido como Felipe el Evangelista. Es otro. Este es otro Felipe, ¿no? Muy bien. Y es este Felipe el Evangelista, en el capítulo 8 de Hechos, versículo 26. 8:26. No, pero empecemos con el 8 versículo 4. Hechos 8, capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces, cuando empieza la persecución, Felipe, que había estado encargado de administrar las mesas, tiene que salir huyendo, y en la medida que él sale huyendo, pues va pasando por las ciudades, y en la medida que él iba pasando por las ciudades de Samaria, entonces les iba predicando a Cristo. Y en el versículo 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciéndote, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario del Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces, este se conoce como Felipe el Evangelista. Es otro Felipe. Es otro Felipe, ¿ya? Es otro Felipe. ¿Cómo termina la historia en el capítulo 21 de Hechos? Hechos 21. ¿Se acuerdan por dónde predicaba Felipe? Por Cesarea, ¿no? Parece que se quedó a vivir ahí. Al otro día, versículo 8, 21:8. ¿A quién le toca leer? Mónica. Mónica, 21, 8 y 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Ahí nomás. Entonces, este Felipe queda viviendo en Cesarea, es conocido como Felipe el Evangelista, tiene 4 hijas, era uno de los 7. ¿Qué 7? De los 7 que estaban sirviendo. De los diáconos. De los 7 que habían sido elegidos como diáconos, ¿no? Aún se le recordaba por ser uno de los 7. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que hay 4 Felipes en el Nuevo Testamento. 2 de ellos eran hijos de Herodes el Grande, y uno es considerado Felipe el discípulo y el otro es Felipe el Evangelista. Volvemos entonces a Juan, al capítulo 1, porque estamos hablando entonces de Felipe el apóstol, el que está entrando en escena. ¿De acuerdo? Felipe el apóstol, Felipe O sea que el Felipe Son 4 discípulo Felipes. y el evangelista son distintos, ¿no? Sí, son y distintos. los otros 2 Felipes, hijos de Herodes. Felipe Muy bien. Tetrarca y el otro Felipe, esposo de Herodías. Así es. Muy bien.
Ahora, él se encuentra con Natanael. Felipe, ¿no? Felipe se encuentra con Natanael. En el Antiguo Testamento hay varios personajes que se llaman Natanael, ¿no? En el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento solamente aparece este. Que después se llamó Bartolomé. Natanael. Y este Natanael era parte del grupo de los discípulos. Lo vemos en el capítulo 21 de Juan, versículos 1 al 3. Juan 21. Lo leo. Sí. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esa manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Juan, en el versículo 21, ¿ah? Casi digo Nietzsche. Juan, capítulo 21, ¿qué dice? Capítulo 21, ¿qué versículo? El versículo 1 otra vez. Después de esto Jesús se manifestó otra vez. ¿A quién? A sus discípulos. A sus discípulos. Jesús se manifestó a sus discípulos. Y entonces menciona la lista. A los que estaban Natanael. Y ahí estaba Natanael, ¿no? Que estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea. Pero no se le vuelve a mencionar en toda la Biblia. ¿Solamente ahí? Solamente ahí aparece el nombre de Le Natanael. cambiaron a Bartolomé. Ahora, en Mateo, capítulo 10, versículo 3. 10:3. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Se está haciendo toda la lista de los discípulos y no aparece el nombre de Natanael. Pero está Bartolomé. Pero está Bartolomé. Es decir, cuando se repite la lista de los discípulos, en algunos aparece Bartolomé y en otros aparece Natanael. Entonces los estudiosos piensan que es la misma persona, que Natanael es el Bartolomé. ¿Ok? Bueno, ahora sí volvemos a Juan para ya empezar nuestro estudio. Para empezar el estudio. Bueno. Ya saben por qué hay tantas páginas. Entonces, en primer lugar, empezamos, este es el proceso de evangelismo en realidad, es decir, cómo se produce un evangelismo en forma tan natural. En este caso, Jesús se encuentra con Felipe y le dice a Felipe: sígueme. Sígueme. Esta palabra sígueme en el griego aparece como akulutein. Akulutein es una palabra que se utilizaba para discípulo. Puedes deletrearlo con K. A, K, O, K, O. L, Ya. O, U, O, T, H, E, I, N. ¿Ya? Akulutein. ¿Ya? ¿Qué significa? Sígueme. En Que griego. significa discípulo. O Discípulo. discípulo, En o griego. discipulado. En griego. Sí, en griego significa discipulado. ¿Ya? Hay una palabra parecida que también significa discípulo que se llama matetes. Matetes. M-A-T-H-E-T-E-S. Matetes. ¿Ya? T-H-E. Discípulo también. T-E-S. Matetes. Ahora, yo quiero que entiendan bien
esta palabra. Es un concepto muy interesante porque la Biblia, toda la Biblia menciona la palabra discípulo. Discípulo, ¿no es cierto? ¿Y qué significaba esta palabra? Cuando Jesús le dice a Felipe, sígueme, cuando Jesús le dice a Felipe, akulutei, ven y sígueme, ¿no? O sea, aprende de mí. La palabra akulutei significa, describía a los soldados siguiendo a su comandante. Se refería al esclavo siguiendo y sirviendo a su amo. Describía el hecho de aceptar y seguir el consejo de otra persona. Obediencia a las leyes, siguiendo las leyes, ¿no? Pero esta palabra, la parte más interesante es esta. Significaba pegarse a alguien para aprender. Un recluta, ¿no? Claro. Esto es interesante, ¿no? Pegarse a alguien para aprender. Entonces, cuando Jesús se encuentra con Felipe y le dice, sígueme, no le está invitando a escucharlo. Que le está diciendo obedece. Que lo imite. Le que está lo siga, que diciendo, aprenda de él. pégate a mí Haz lo que yo hago. para que aprendas. Exacto. Sigue mi camino, sigue mis enseñanzas, aprende por transferencia de vida. ¿Me entienden? ¿A lo que voy? Cuando yo estaba en la iglesia en Lima, yo hice mi tesis de graduación en el seminario con este tema, el discipulado. Y recuerdo que mi tutor fue el pastor Gabriel Agostini. Y yo le decía al pastor Gabriel, el término está mal usado. Él me decía, ¿a qué te refieres? No existen clases de discipulado. No existen. ¿Cómo que no? Claro, No es una existen. vivencia, es una vivencia. Existen estudios bíblicos, capacitación, todo. Pero clases de discipulado no hay. No pueden haber clases de discipulado, porque el discipulado es transferencia de vida. Por el hecho de andar juntos, es pegarse juntos. ¿Me entiendes? ¿Qué es discipulado? Discipulado no es esto. Esto es un estudio bíblico. Pero discipulado es que si yo estoy en la calle y estoy estudiando y estoy aprendiendo y tú estás a mi costado viendo qué hago, cómo lo hago, cuando hablo con alguien, cómo hablo con alguien. O sea, estás aprendiendo por absorción de vida, ¿no? Es así como un ejemplo del padre con los hijos. Los hijos hacen todo lo que el padre hace. Aprenden, A ver, exacto. lo bueno y lo malo. Cuando la gente dice, por ejemplo, ay, pero se ríe igualito que su papá. Y lo lleven los genes, no lo lleven los genes, sino que vivió con su papá, pues entonces aprenden mirando la risa, mirando el papá. Y entonces te acostumbras, o sea, y este concepto es importante, porque eso es lo que Jesucristo, esa es la palabra que Jesucristo usaba cuando se encontró con Mateo. Sígueme. Le estaba diciendo, deja todo, pégate a mí, vas a caminar conmigo, vas a aprender conmigo, vas a absorber todo lo que yo les voy a dar. Por eso es que Jesús vivía con sus discípulos. Y paraban por todas partes juntos. Era el medio de transmisión. Y nosotros hemos dejado eso. Cuando yo discutía esto con varios amigos en el seminario, ellos me decían, no. Los pastores tenemos nuestra vida privada. Y entonces nosotros vivimos nuestra vida privada. Y cuando vamos a la iglesia, enseñamos, compartimos, aconsejamos, pero nuestra vida privada se mantiene separada, aparte, ¿no? Y entonces yo le decía, no. Si bien es cierto, tienes que mantener tu familia, tienes que tener cierta privacidad, la gente tiene que tener acceso a ti en el andar diario, en el caminar diario, no solamente a la hora de sentarnos a estudiar la Biblia o una prédica en el culto, sino que ellos tienen que ver tu forma de ser, tu forma de reaccionar, cómo te comportas en un restaurante con el mozo, cómo te comportas en la calle con un policía que te detiene,
O sea, todo ese tipo de cosas tú las absorbes, ¿no? Y ese fue el método que nosotros usábamos en Young Life. Nosotros decíamos que la gente aprendía más por discipulado que por clases. Y es interesante porque cuando paras con una persona mucho tiempo, ¿qué pasó con los discípulos? Aprendieron a hablar hasta con el dejo de Jesús. Pero si hasta hablas como él, le dijeron a Pedro. Pero si hasta hablas como él. Porque tanto tiempo con el Señor, y pasa con nosotros, ¿no? Es lo que pasa con los esposos. Claro. Terminan pareciéndose otra vez. Es verdad. Dicen que los esposos cuando están viejitos hasta la cara se parecen. Hasta el mismo corte de pelo. Sí, sí. ¿Te parezco a Carlos? No. Un poquito. No, pero en formas, o sea, Más que nada en formas, entonaciones, quizás la forma de hablar. algunas, ¿no? Interesante, ¿no? Sí. Pero este es el concepto del discipulado que hemos dejado en la iglesia. Hemos dejado. Por eso cuando hablamos de cómo servir al Señor, estamos diciendo que el discipulado es una forma de servir a Dios. Que el discipulado no era simplemente reunirnos para un estudio, era caminar juntos, era pasar tiempo juntos, y que eso es parte del proceso en que la gente aprende. Es lo que yo identifiqué cuando estuve en Arequipa, y justo estuvo el pastor Alfredo Smith en la Alianza Cristiana Misionera, y le digo a Rafa, predica como mi pastor. No, es que es su maestro. Tu pastor había aprendido de mi pastor. Eso me pasó también en la iglesia de Lucho. Yo fui a predicar a la iglesia de Lucho, el primo de Lucy, ¿qué pasa? Calvin. Y él conoció conmigo al Señor en la universidad. Y entonces cuando yo terminé de predicar, se va a hacer una señora y me dice, pastor, qué lindo ha predicado, igualito que el pastor. Sí, le dije, igualito que Lucho, sí. Pero bueno. Así como el que vino hace poco, ¿no? Que dijimos que predicaba Omar directo. Omar. Entonces, este es el concepto de discipulado. Y ahora, es importante que lo entienda porque esta es la mentalidad que tenía Cristo. No significa que cuando tú tienes un grupo de discipulado, que todos van a terminar funcionando perfectamente como líderes, etc. Porque dentro de todos los grupos siempre hay un Judas, ¿cierto? Que por más que estuvo con Jesús 3 años y medio, al final su corazón lo ganó, ¿verdad? Y entonces, y ahora, ¿hay un peligro? Sí hay un peligro. Y esto es lo que me decían mis amigos en el seminario. Hay un peligro en ese tipo de discipulado que yo menciono. ¿Cuál es el peligro? En el discipulado que acabas de decir. Sí, en ese Que te ven tus defectos también. Exacto. Que viven tus Porque otras tú le das maneras, acceso a tu vida. Claro. Tú le das acceso a tu vida. Entonces ellos me decían, si tú haces esto, tú le das acceso a ellos te van a conocer no solamente con las cosas buenas, sino van a conocer tus cosas malas, y eso es una desventaja. Y yo le decía, no sé hasta qué punto. No sé hasta qué punto, porque conocer si tienes tantos errores, que pierdes la autoridad, ¿no es correcto que la pierdas? O sea, es lo correcto. Claro. Es lo correcto que la pierdas. Si tienes tantos errores y la gente los ve, es correcto que pierdas la autoridad. ¿Para qué les enseñas si no tienes autoridad? O sea, no sabes ganarte la autoridad. Pero el hecho de que te conocen tanto como eres como ser humano hace que la gente no tenga de ti esa imagen súper sobre un pedestal que te hace irreal, ¿no es cierto? Sino que te ve como una persona normal que también tiene sus defectos, pero que mantiene una fidelidad al Señor, un compromiso con el Señor. Exacto. Cuando decimos no nos sentemos al lado de Carlos porque mucha santidad. Muy bien. Entonces el primer punto, Juan 1:43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, halló a Felipe y le dijo a Culuteo, ¿no? Sígueme, conviértete en mi discípulo, pégate a mí, camina conmigo y aprende. Versículo 44, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo,
hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y entonces, ¿qué es lo que hace? La primera cosa que hace Felipe, en forma tan natural, es encontrarse con Natanael y decirle: oye, hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado al Mesías. Moisés hablaba de él, los profetas hablaban de él, todo el mundo está esperando al Mesías, ya lo encontramos. Entonces el siguiente paso que hace Felipe es simplemente hablar. Hablar, nada más. Le dijo lo que había encontrado, ¿no? Y esto lo hemos visto en la iglesia la otra vez, ¿no? Cuando nos callamos la boca, cuando hay gente que tiene necesidad de encontrar al Señor y nosotros nos callamos la boca, especialmente acá en Suiza, ¿no? Acá en Suiza, donde todo el mundo te dice hay que respetar, hay que navegar, no, cuidadito, no, acá todo el mundo tiene derecho a su opinión, y está bien, pero tú tienes derecho a la tuya y tienes derecho a hablar. Entonces, acá hay una cultura de cállate, no digas nada. Hay mucha gente que se está muriendo. O sea, tú te pones a pensar en la cantidad de gente que se suicida acá en Suiza. El otro día lo que mi amiga, mi compañera Sí. que estoy yendo a estudiar, me dijo: mi hijo está en problemas, tiene 19 años, pero habla con él, a ver qué tiene. No puedo ayudarlo. ¿Sabes qué? Me dio tanta impotencia. ¿Siendo su hijo? Por favor, este chico necesita a Jesús, necesita a Dios, necesita llenar su corazón. Pero claro, esa parte suiza que tenemos, ¿cómo le digo a esta chica que recién la conozco? Que sí hay una manera de ayudar a estos jóvenes que terminan suicidándose muchas veces, o en drogas, o borrachos, o qué sé yo, ¿no? Sí hay una manera de ayudarlos. No hay peor cosa, bueno, lo dijo este actor que se suicidó, Robbie Williams, ¿no? Dijo: yo pensaba que lo más triste era llegar a viejo y solo. Y después dijo: y no es verdad. Lo más triste es vivir rodeado de gente y sentirte solo. Qué fuerte. Vivir rodeado de gente y sentirte solo. Es decir, la gente te rodea, pero nadie te ofrece ni su amistad, ni su compañía, ni nada. Todo el mundo pone una pared ahí. Es raro. Entonces, estás rodeado de gente, pero cada uno está pensando en sus cosas. Y cuánta gente. O sea, yo a veces me levanto, yo tengo un sueño muy irregular, un sueño muy ligero. Entonces, a veces nos acostamos con Lucita y yo me levanto como a las 3 de la mañana. Y que me levanto y que voy al baño y cuando regreso ya se me fue el sueño. Entonces, puedo ir y tratar de volverme a acostar, ¿no? Y a veces me quedo y digo, voy a orar, voy a comenzar a orar. El hecho de descansar en el Señor, el hecho de comenzar a orar, o anoche, por ejemplo, ¿no? Anoche estamos viendo un programa de televisión, ya nos dormimos, y yo no podía dormir. Me faltaba mi tiempo con el Señor, me faltaba mi tiempo me faltaba palabra, había estado haciendo estudios y todo, pero me faltaba para mí. Entonces, y cuando terminas ese tiempo, sientes que tu corazón está lleno. Yo me pongo a pensar cuánta gente necesita eso. Cuánta gente necesita conocer a ese Dios con el cual tú puedes descansar, hablar, y se cumple lo de la palabra que dice: llena mi corazón con tu palabra, ¿no? Y llena de paz, ¿no? No os ha sobrevenido, por nada estéis afanosos, que no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego. Y miren el versículo siguiente: y la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. ¿Cuál es esa paz? Esa gente que te dice:
puedes tener paz en un momento así, puedes tener paz ante tanta dificultad. Es la paz que sobrepasa el entendimiento. ¿Cuánta gente necesita encontrar esa paz? Y la paz que tenemos en el corazón, nosotros los seres humanos, estamos acostumbrados a que la paz de nuestro corazón depende de las circunstancias que nos rodean. La verdadera paz es la que viene por tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una comunión con Dios, entiendes que Él está en control. Eso te trae paz. Por eso dice la Biblia, reconciliados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si la gente entendiera que hay una paz ahí, hay esa paz que estamos buscando, que si no tienes trabajo, que si te votaron, que si el hijo te está medio chueco, que si tiene, o sea, las circunstancias, si el marido te salió cocodrilo, lo que fuese, todas esas circunstancias, tú dices, yo no puedo cambiarlas, o sea, no puedo cambiar a mi marido, no puedo cambiar a mi mujer, no puedo cambiar a mi hijo, porque no tengo el poder para hacerlo. Puedo sentarme con mi hijo y hablarle, pero ustedes saben cómo son los hijos. Le entra por acá, le sale por acá. Entonces, ¿por qué lo sabemos? Porque nosotros mismos lo hemos vivido, ¿no es cierto? Entonces, pero cuando tú estás en comunión con Dios, entonces la paz que viene al saber que Dios está en control, esa paz que sobrepasa el entendimiento, la gente lo necesita. ¿Por qué nos callamos? No estamos diciendo de convencer a nadie, de cambiar la religión de nadie. Así como Felipe, si un vez fue a Natanael y le dijo, oye, he encontrado al Mesías. ¿Sabes qué? El Señor vive en mi corazón, es súper bacán. Yo he conocido al Señor y mi corazón está rebosando de alegría. Y la gente puede responder como Natanael, con escepticismo. Porque Natanael es el perfecto escéptico. Contesta Natanael en el versículo 46. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Por qué dice esto Natanael? Para entender este concepto les voy a leer un versículo bíblico. Juan, vamos a buscarlo. Juan capítulo 7, versículo 52. Mientras buscamos, cuento que esta amiga que tiene problemas con su hijo, yo le hablé del Señor y me dice, ¿sabes qué? La verdad es que yo no soy muy religiosa. Ese es el concepto que se tiene pues, no, una vida espiritual. yo no soy muy religiosa. 7:52. ¿Qué dice? ¿A mí? Bueno, leo. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Muy bien. Y Nazaret de Galilea, ¿no? Nazaret de Galilea. Entonces, de Galilea no existe información en el Antiguo Testamento sobre ningún evento profético que implique a la ciudad de Nazaret. Ninguno. Nada. Y lo interesante es que esa gente conocía la Escritura. Y entonces le dicen, hemos encontrado al Mesías. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿De dónde salía el Mesías? No salía de Nazaret. Salía de Belén. Lo que ellos no sabían era que Jesucristo había nacido en Belén. Él vivía en Nazaret. Creen que de ahí venía totalmente. Claro, entonces le dicen, ¿de dónde viene? De Nazaret. Pero si de Nazaret no ha salido nada. O sea, de Nazaret no, si me hubieras dicho Jesús de Belén. Ah, caramba, el Jesús de Mesías. Nazaret, porque vivía ahí. Claro, pero entonces, nació en Belén. Pero el pueblo de Belén está profetizado. Puede ser el Mesías. Pero Jesús de Nazaret, y si de Nazaret no ha salido nada bueno. Es porque huyeron, ¿no? Exactamente. Y terminaron huyendo y se fueron a Nazaret. Y entonces, De ahí vienen. Sería lo mismo como el pastor de Solotro, ¿no? Sí. Aunque nació en Perú. El pastor de Solotro. Claro, pues. Ahí está. Exacto. Y entonces, lo interesante es la respuesta de Felipe. Cuando tú te encuentras con un escéptico, no te pongas a discutir. Porque las cosas de Dios no se entienden con el cerebro, se entienden con el corazón, con el espíritu. Es el espíritu el que tiene que hablar. Entonces la respuesta de Felipe es clarísima. Ven y mira.
Pero de Nazaret a Nazaret, ven pues, ven, mira por ti mismo, ¿no? Pruébalo. Mira, claro, ven y mira por ti mismo. Y entonces lo que nosotros hacemos es eso. Nosotros le decimos a la gente que busca al Señor. Y si la gente te dice, no, pero ¿cómo es posible? Pero prueba pues, o sea, ¿por qué no pruebas? ¿Por qué no buscas a Dios? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no le preguntas a Dios de repente que Dios te conteste alguna oración? Entonces dejamos en las manos de Dios que Dios haga las cosas, que Dios haga la labor. Cuando Felipe lo deja en manos del Señor, la historia cambia. Jesús entra a tallar en el versículo 47. Juan 1:47. ¿Tengo que leer? Cuando Jesús vio a Natanael se le acercaba, dijo a él, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. En conclusión, tenemos en Natanael un perfecto ejemplo de un escéptico sincero. Es un escéptico honesto. Sí, pues porque dijo, ¿de dónde ¿Bien? va a salir algo bueno? Él no cree que de Nazaret salga algo bueno, es un escéptico, pero bueno, honesto. Porque cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Qué interesante, ¿no? Siempre me pregunto si nos encontráramos con Jesús, ¿qué diría de nosotros? Este es un verdadero cristiano en quien no hay engaño. Este es un verdadero cristiano en quien no hay engaño. Lo triste es que hay aspectos en la vida donde todo el mundo se cree bueno. Por ejemplo, cuando celebramos el Día de la Madre, damos por sentado que todas las madres son buenas. ¿Cierto? Hay madres y madres. Pero hay madres y hay madres. Y con todo, inclusive nuestras madres, cometieron errores. Yo no. No. Y ahora... No. Y es que ahora ya no tenemos que hablar ni siquiera de nuestras madres. Porque tenemos que hablar de ustedes, que son madres. Y que cometen errores o no han cometido errores. Claro que sí. Y entonces los hijos, cuando los hijos ven a sus madres, cuando sus hijos el día de la madre o la Navidad o lo que fuese, las honran a ustedes como sus madres y mamá es lo máximo y todo lo demás, tú en el fondo dices, Ni tan. ¿no? Cambiando este pequeño detalle también. Bueno, y es interesante porque también nosotros... Pero espera, o sea, yo soy buena madre y espero mi regalo. Claro. Pero lo interesante es que en el área de la fe, en el área de los cristianos, y esto para mí es una cosa tan cómica, no conozco, son muy pocos los cristianos que yo conozco que realmente sienten en su corazón que le fallan al Señor. O sea, sienten, no está bien, o sea, mi relación con el Señor no está bien, yo no vivo una fe completa, ¿no? Muchísima gente que se llama cristiana está convencida de que son buenos. ¿Dónde están? Hay gente... Lo peor es que lo hablan, ¿no? O sea, yo veo gente, y claro, uno por respeto, por misericordia, por decencia, pues tampoco tienes que estarte peleando con todo el mundo, pero hay gente, o sea, hay gente que en mi cara, ellos te hablan y es que son lo máximo, o sea, cómo el Señor me usa y el Señor es tan grande y pues yo veo su vida. Sí, hay gente que el Señor le habla todos los días. Y digo, pero sí es una vergüenza la vida que llevas.
Es una vergüenza. Si yo abriera mi boca. Ay, pastor, espero que nunca hables de mí, por favor. No, si yo abriera mi boca. O sea, Si hay, fuera yo, dígamelo para poder corregirme. está bien. Pero, ¿me entienden a lo que voy? Claro, claro. Hay gente, o sea, hay Eso gente. es una buena actitud, por ejemplo. Me decía, por ejemplo, ayer a mi hijo, Hans, me decía que él está yendo a una iglesia ahí en Bettingen. Bettingen. Y se encuentra con un muchacho que va a la iglesia, o con un señor que va a la iglesia, a su estudio bíblico, ¿no? Y están en el estudio bíblico y él se las sabe todas. O sea, el hombre que contesta, el hombre que está ahí, él sabe. O sea, él sabe y el resto no sabe. La Biblia no. El resto no sabe. La o sea, Biblia no. él sabe. Así que si tienen alguna pregunta, ahí estoy yo para contestar, ¿no? Y su comportamiento, él sigue, o sea, él piensa que es lo máximo, ¿no? Entonces Hansito me decía, papi, yo no voy a gastar saliva con o sea, ni siquiera me voy a poner a discutir. O sea, lo dejo que vaya, pues ya mi abuela, anda mula y piérdete, ¿no? Que el Señor le enseñe. Entonces, pero mucha gente vive su cristianismo continuamente ofendiendo al Señor y no tienen conciencia. Pues no son cristianos, pues. Pero Son ¿cómo? Si nominables, uno ¿no? siente así que estás haciendo mal, Todo el ¿cómo tiempo no vas a uno toma sentir? cuenta de que mete la pata cada Está instante. tranquilo. Uno te Entonces, siente a veces- unas cosas que te Cuando tienes el revuelven. Espíritu Claro. Santo, se te revuelve acá. A veces uno Son- tiene que detenerse, ¿no? Almas cauterizadas ya que no sienten nada. Vamos a ver el Salmo 26. Versículos 2 al 3. Entre Génesis y Apocalipsis. Le tocó Lee. el recuerdo. A ver. 26, 26. Salmo 26, versículos 2 al 6. 2 al 6. 2 al 3. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No Ahí me... nomás. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? A veces es bueno detenernos y preguntarle al Señor: Señor, examíname, escudriña mi corazón. A ver si hay caminos de perversidad dentro del otro. El Exacto. Salmo 139 dice también: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Exacto. Entonces, para que realmente podamos decir, Señor, ¿en qué te puedo estar fallando? ¿Siento que me dices? 139, 23, 24. Volvemos a Juan al capítulo 1. Versículo 48. Esto le mueve el piso a Natanael, ¿no? Su encuentro con Jesús le mueve el piso. Y le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Bien confianzudo en Natanael, ¿no? Ya comienza a tutearlo. ¿Quién eres tú que te has creído? ¿De dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esta frase que Jesús le da a Natanael lo mata, ¿no? ¿De dónde me conoces, Natanael? Antes que Felipe te llamara, o sea, ni siquiera cuando Felipe te encontró, antes que Felipe te llamara, porque Felipe pudo haber llegado, o sea, estaba debajo de la higuera, señor, estaba ¿Qué debajo de la higuera. acontecimiento habrá habido debajo de la higuera? ¿No? No, estaba tomando la No, siesta. el Señor sabía, conoció, solamente de verlo sabía que había en su corazón. Pero esto para mí debe haberlo hecho temblar a Natanael. Claro. Te vi ¿Qué te es como dio decir, sabía quién eras, en qué andabas y qué pensabas y qué sentías. El otro se ve ampay, como Te decía, pillé. ¿no?
O sea, imagínate la siguiente escena, ¿no? Que tú llegas a la iglesia, vas al culto, ¿no? Te vas a reunir y entonces te dicen, Mónica, hay una cámara en tu casa. Y te vi. Cámara Y te vi. escondida. Y te vi. Y uno comienza a pensar inmediatamente en qué cosas buenas ha hecho y cuáles malas. O sea, ¿te imaginas tú lo que significaría? O sea, ¿te imaginas tú lo que significaría como los espías, ¿no? Que de repente se metieron del gobierno, de la CIA, donde son, y te pusieron cámaras en toda tu casa por todas partes, y tú no lo sabías. Imagínate el momento en que descubres. Y el teléfono, te escuchan. ¿No? Imagínate que descubres que te estuvieron viendo todo el tiempo, que te estuvieron escuchando todo el tiempo. Es horrible. Solamente ves esos programas de Gran Hermano que lo están grabando las 24 horas del día y que hacen lo que hacen todo el día, están siendo grabados. O sea, no, Qué horror. no se pueden estornudar tranquilo. No, pero qué interesante. Debería probablemente decirle a alguien, anoche te vi. Es Hay como una ya escena. ese te vi, es acusador, ¿no? Esa que dice te vi, la vez pasada te vi. Nosotros hacíamos en el grupo de jóvenes, Nada más. el otro día vimos un grupo en el grupo de jóvenes de Young Life en el Perú, había un sketch que hacíamos para algunas reuniones, ¿no? Y en ese sketch, ¿qué pasaba? Era un hombre que hablaba con su amigo, estaban sentados ahí tomando una Coca-Cola, y entonces el otro le dice, hermano, ¿sabes qué? Tengo un problema grave en la casa. ¿Qué pasa? Yo tengo en la casa un cofre, y en ese cofre guardo plata para algunas emergencias y todo, ¿no? Estoy seguro que me falta dinero. Alguien está sacando dinero. Y entonces el amigo le dice, pero esto es facilísimo descubrir quién es. Así. Mira, tú vas a agarrar y vas a hacer lo siguiente. Te vas a parar en la puerta junto con el cofre, vas a poner el costadito y vas a mirar. Y cada persona que entre, tú lo miras serio y le dices, lo sé todo. Y vas a ver cómo el ladrón cae automáticamente. En esa época ¿Estás no había seguro? cámaras. Sí. A ver, pues, a ver qué pasa. Y entonces empieza, ¿no? Y entonces la primera escena es la de que llega El hijo. No, llega la hija, ¿no? Llega la hija, te la mira y lo dice, lo sé todo, ¿no? Y la hija, pero papá, ese vestido era lindo, yo tenía que comprármelo de todas maneras, yo sé que lo hice sin que tú supieras, pero lo he hecho con mi dinero, no. Entonces, se enteró que la hija había comprado un vestido, ¿no? El vestido escandaloso. Claro, ¿no? De repente entra el hijo, ¿no? Entonces lo mira y lo sé todo. Entonces el hijo lo mira, papá, ¿lo sabes todo? Lo sé todo. ¿En serio sabes todo? Lo sé todo. Entonces el hijo, ¡ay, me siento libre! ¿No? El homosexual. Y después entra la esposa, ¿no? Y entonces, lo sé todo. ¿Todo? Lo sé todo, absolutamente todo. Pero es que tú me tenías abandonada y él me dio tanto cariño, ¿no? Se había metido con el chofer y no sé yo. Y la última escena es cuando entra la doméstica, ¿no? Entra la doméstica limpiando, arreglando. Lo sé todo. Señor, ¿usted sabe todo? Ya lo sé todo. ¿Seguro que sabe todo? Todo. ¡Papá! Bueno, la escena de Jesús con Natanael para mí es impactante. Esa frasecita demostraba, o sea, le está diciendo a Natanael, realmente soy Dios. O sea, yo te vi
donde nadie te veía. Cuando estabas solo debajo de la higuera, yo estaba ahí y te estaba mirando. Y esto le remueve el piso a Natanael y debería removernos a nosotros también, ¿no? Mónica lo decía. Dice Y por eso esa cosa de Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. Estaba pensando dónde quedaba. no es Dios, sino que Mi vida anterior. Entre Génesis y Apocalipsis. Hebreos 4:13. Cuidado. No, Adriana le toca. Oh, no, paso. Hebreos 4:13. No lo tengo. está entre Génesis y Apocalipsis. También inicia Apocalipsis. Ya, no es tú, Olivia. No, Hebreos. Ahí está. Ahí está. No le sigas, no le sigas. 4:13. 4:13. Me equivoco, Filemón. no Viste. No tanto, no tanto. 4:13. No hay un mismo allá. Aquí es el 13. Ok. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así dice Alex. Cuando- Y si me escondo, no importa dónde te escondas, ahí te va a ver. Yo también le digo lo Y mismo. si cierro la puerta y está oscuro, no importa, ahí te va a ver. Así es. Sí, cuando nadie te ve. Se supone, ¿no? Ahora ponte a pensar, Pero causa temor. ponte a pensar en nuestras vidas. Ponte a pensar en nuestras vidas. Ponte a pensar cuántas veces cerraste la puerta o te escondiste en el armario o pensaste que nadie te estaba mirando. Y ahí, y justo en ese momento donde estabas haciendo eso, el Señor estaba a tu costado. Ni me diga que a veces tengo traumas. Voy a comer chocolate. Salmo. El Salmo 139. Señorito. Mónica. Desde el versículo 1. Yo voy a leer. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Y has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Empieza a pasar? O sea, pasa la verdad. No dice nada. Pero lo pensaste, ya pecaste. Y Dios ya la sabe, ya sabe lo que estás diciendo. Qué difícil, ¿no? Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Entonces dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Porque si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol, en lugar de los muertos, hiciera mi estrado, ahí también estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí
me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aunque la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Si entendiéramos esto, andaríamos en el temor de Dios. Cuando Natanael escucha esa frase, reacciona y contesta en el versículo 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Qué interesante el proceso, ¿no? Cambió su primera frase lo tutea. cambió su chip. Primero lo tutea, ¿no? Oye, ¿de dónde me conoces, no? ¿De dónde me conoces? Y ahora ya no es de dónde me conoces. Ahora es Señor. Rabí, maestro, Hijo de Dios, Rey de Israel. O sea, miren el cambio en el corazón de Natanael, ¿no? Ya no lo tutea, ahora es Rabí, maestro, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Versículo 50. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo es: ¿te asombras por estas pequeñas cositas? O sea, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ahora soy el Hijo de Dios, el Rey de Israel. O sea, porque te dije que te vi, eso para ti es... Ahora no sabes lo que vas a ver ahora. O sea, a partir de ahora, lo que vas a ver el cielo abierto. Y esto es, con eso terminamos el día de hoy. Muchos cristianos nos hemos acostumbrado a un cristianismo de nivel humano. Es decir, un cristianismo que con un poquito de esfuerzo se puede alcanzar. Es decir, trata, pues, haz un esfuercito, sé una buena persona, ¿no? Trata de ser bueno, ¿no? Y la vida cristiana, ¿cómo es? La vida cristiana es ser bueno, intentarlo, o sea, vivir en tu nivel ahí, ¿no? O sea, ¿no? Y hemos limitado la vida cristiana a una experiencia buena, natural. Pero Jesucristo hablaba muchas veces de un Dios sobrenatural que obraba en forma sobrenatural. Y no hemos sido llamados a una vida común. Hemos sido llamados a una vida sobrenatural. Y a mí me llama la atención esto porque la mayoría de cristianos están en ese nivel. La mayoría de cristianos, cuando oran, cuando piden al Señor o cuando quieren vivir la fe, están en el nivel del cristianismo así, normal, tranquilo, que cualquiera podría vivir. Y a veces me pregunto si es eso lo que realmente queremos nosotros, ¿no? Cuando muere Lázaro, se acerca donde las mujeres de Marta y María, ¿no? Y le dice: ¿crees? Y ella dice: sí, Señor, yo creo. Jesús contesta: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Verás la gloria de Dios? Salmo 126, versículos 2 y 3. ¿Por qué? Salmo 126,
versículos 2 y 3. ¿Quién toca? Sí. ¿A mí? 26. Versículos 2 y 3. Versículo 2 dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Y entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Termino diciéndoles un versículo que dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Es Isaías? Jeremías 33:3. Siempre me confundo Isaías con Jeremías. Bueno, vamos a orar para terminar el estudio y luego continuamos con nuestro tiempo de oración. ¿Quieren saber cuándo empezamos, Juan? ¿Cuándo empezamos, Juan? ¿Quieren saber? ¿Cuándo? El 3 de mayo. ¿En serio? El 3 de mayo empezamos, Juan, y estamos por el primer capítulo. Ay, Carlos. El 3 de mayo empezamos Juan capítulo 1. 1 de Juan. Y hoy día, 18 de octubre, lo estamos terminando. Capítulo 1. El capítulo 1. El capítulo 1. Exacto. Esto nos llevará hasta el día del juicio. Y faltan 20 capítulos. Apocalipsis fue lo que... No, Proverbios nos duró 5 años. Pero proverbios son pues, 30 capítulos, 31. Proverbios 5 años. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Pedimos, oh Dios, que lo que hemos escuchado y lo que hemos aprendido sirva en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo lo aplique, que sea tu Espíritu Santo el que lo traduzca a nuestra vida cotidiana. Por ello te bendecimos por este estudio. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.